un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Hoy es viernes. Cerramos la semana laboral en este 19 de noviembre. Gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por acompañarnos cada día a través de Rumba 98.5, Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao, y las redes como Facebook, Twitter e Instagram. A todas las personas que nos siguen cada día en esta jornada de la comunicación, la noticia y la opinión. Venía temprano por la 27 de febrero y esperé el cambio de luz verde para cruzar de la Rosa Duarte. Y una fila de vehículos destartalados y modernos se tomaron la luz roja y cruzaron como que nada estaba pasando impunemente. Y eso se repite y se ve todos los días de la vida, en todas las calles del país, parajes, provincias, municipios. Es el mismo comportamiento estándar de un verdadero desbarre del orden cívico, del orden que cada ciudadano debe asumir como prioridad personal y como respetable condición de vida con los demás. Ese pequeño detalle de no respetar la luz del semáforo nos da la notación del desorden generalizado que vive la sociedad dominicana. Un desorden que no empezó ayer, ni en el gobierno pasado, ni en el traspasado, sino que se ha ido acumulando con el tiempo en un borramiento completo de los límites del respeto, de la ley y de la tolerancia, sobre todo en el orden público. Y uno que ya empieza a madurar y a plateársele la cabeza con las canas, se pregunta, ¿es posible que esta sociedad siga ese curso tortuoso del vivir colectivo y nuestros hijos y nietos le tocará la herencia de un legado sumamente engorroso y delicado? Porque en una sociedad donde no hay disciplina ni respeto por el otro ni por la ley, hablamos del caos o de la selva. Y eso se puede remitir a cualquier acto público en la administración del Estado, desde lo municipal hasta el aparato general de la nación, que es el gobierno. Al ver una persona desenfadadamente violar la ley sin pensar en sus hijos, en su familia, en los demás ciudadanos, ni en él mismo, nosotros estamos hablando de un estado animal, de un estado natural, que conlleva una vida por instinto, no por civilidad ni conciencia, sino vivir como si fuésemos animales sin educación, sin control y sin valores. Y al hablar de valores, hablo de valores sociales y humanos que son indispensables para la convivencia. Valores como el respeto, la cortesía, la tolerancia, la solidaridad, la comprensión de los demás y su situación, la empatía. Son valores que ha construido el ser humano a través de la historia, dejando el mazo, la piedra, el cayado, el palo, la daga, el fusil o el cañón, y lo ha cambiado por el diálogo, por el intercambio y por la comprensión. Hemos ido abandonando la caverna y el salvajismo para entrar en un periodo de conciencia, diálogo y entendimiento. Pero la sociedad que no se apega a esos últimos valores, entonces regresa a la selva, regresa a la bestialidad, por momentos y en determinados tramos de su existencia.
El irrespeto ha tenido un costo muy alto para nuestro país. Este caso de Coral 5G, que así lo ha tipificado la Procuraduría General de la República, era y fue durante mucho tiempo una conducta admitida y tolerada por las instancias públicas de control y de persecución del delito y de la delincuencia. Todo el mundo sabía aquí que los militares, con excepciones y segregando a los que tienen honor y cumplen cabalmente con la Constitución, la ley y con el mandato ciudadano de la honestidad, los militares crearon una estructura y los policías delincuencial para el enriquecimiento ilícito a través de los años, y gente ganando miseria de salario se convertían en verdaderos portentos de la riqueza, de la ostentación y de los bienes. Los mismos que tumbaron a Juan Bosch por la cantina, por las compras, por las ventajas que dejaba la influencia de tener poder, los mismos que debieron de defender la Constitución de la República, ya no tumban los gobiernos, no se juntan para una conjura o conspiración, pero conspiran contra la Constitución y las leyes cuando se apoderan indebidamente de lo que no es de ellos, que es patrimonio público, y se enriquecen de forma impúdica, indebida e ilegal. Y eso se convirtió en una cultura que con los años ya era un modo de vida tolerado, aceptado, normalizado. Generales que apenas sabían leer y escribir se convirtieron en hombres de riquezas y de poder incalculable. Y la sociedad lo toleró, y el país político lo aceptó y lo legitimó con su silencio, su inacción, y sobre todo por la falta de una respuesta del aparato de justicia que debió de indagar y de perseguir las fortunas construidas al vapor y sin acta de nacimiento a través de los años. No es que todos los militares y todos los policías son delincuentes. No, no es eso lo que decimos ni lo creemos. Estamos diciendo que los grupos y las cúpulas de poder convirtieron la cultura del robo y el despojo en una forma de vida y de poder. Hoy el país ve hasta con asombro que 3 generales y 10 coroneles y otros oficiales están involucrados en un segundo evento de investigación de un caso que empezó con el jefe de seguridad del presidente y que luego arrastró al segundo jefe de seguridad del expresidente, Danilo Medina. Quiero decir, expresidente. La jefatura de policía, ¿cuántas tolerarían una auditoría? ¿Cuántos jefes de policía tolerarían una auditoría para demostrar el patrimonio que poseen en base al salario que debieron de vengar durante el tiempo que desempeñaron su rol? ¿Cuántos jefes militares tolerarían una auditoría en este país? ¿Cuántos generales y altos oficiales aceptarían ser auditados para demostrar el origen de sus bienes, de su patrimonio y la riqueza de su familia? Serían muy pocos. Pero eso no se queda ahí, porque la legitimación del robo y del despojo es de origen político. Y el pecado capital de nuestra sociedad ha sido que la política se convirtió en un instrumento de ascenso y de enriquecimiento que no oyó ni reparó en ningún mandato, ni ético ni legal. Y los políticos diseñaron un país que estaba concebido como un instrumento de ascenso mediante la escalera del poder político para favorecer a grupos, personas y núcleos enquistados en el poder de cualquier color y de cualquier orden. Nosotros hemos vivido una cultura desgraciada de la corrupción y de la impunidad, porque además del aparato haber arrastrado los niveles más nefastos y despreciables de corrupción, nunca hubo ni intención ni voluntad para perseguir ni castigar. Ese es el país que le dejamos a nuestros hijos. Ese es el país que dejaremos a nuestros nietos, a nuestros niños y niñas que hoy están creciendo. Ese es el país que se merece el pueblo dominicano que tanto ha luchado
dejando la piel y las entrañas en periodos de la historia en que ha tenido que afrontar las mayores desgracias y desafíos para preservar su identidad, su cultura, su suelo, su destino. El sistema político dominicano se convirtió en un burdel de poderosos. Y la sociedad que empezó mirando con activo y sospecha de maledicencia y maldad contra ella, al final cedió y legitimó los actos corruptos de los que mandan, de los que han mandado. En un despertar pequeño y un destello nimio, diríamos, casi imperceptible, de la clase media, media baja y de los sectores con mayor posibilidad de razonar y de construir conciencia ciudadana, se produjo una impugnación general a la corrupción, a la impunidad y a los actos deleznables de los políticos, y ese despertar obligó a que se asumiera el discurso. No se sabe si con vocación sincera o solo por el empuje de la coyuntura que vivió la sociedad en los últimos tiempos. El hecho es que el actual presidente y el aparato político, su partido, asumieron de forma lateral el discurso contra la corrupción y la impunidad, una justicia que no estuviera sujeta al poder político de manera total y un ministerio público que pudiera actuar con autonomía y con libertad. Y hoy, aunque todo eso no se ha podido concretar ni solidificar en el marco legal y no se ha podido concebir aún una transformación de ese aparato de justicia, lo cierto es, señores, que es indudable que el nombramiento de gente que cree en la institucionalidad y que está comprometido con el devenir de la justicia nacional, ha emprendido una batalla que apenas muestra los asomos iniciales de unos procesos que desvelan, descubren y ponen al desnudo el gran nivel de descomposición que infectó la vida pública del país. En esa trama de la vida de la República Dominicana hemos visto de todo. Gente enriquecerse en los pueblos que apenas sabía leer y escribir. Diputados, senadores, alcaldes, concejales o regidores ricos. Directores, administradores, ministros ricos y supermillonarios. Y la población dominicana sin ascenso real en la escala social, económica y en el índice de desarrollo integral, como una rueda que daba vueltas sobre sí mismo. Los pobres, muy pobres siempre, y su descendencia siguiendo el mismo camino y destino de la pobreza. Esto, de algún modo, debía de tocar el techo, o más bien el fondo. Y por eso, la gente que creyó que la impunidad era eterna y también le dio sentido de eternidad a las malas acciones y a las malas artes en los diferentes desempeños públicos, no soñó nunca que podía llegar el día en que el Ministerio Público, al menos, por lo menos, le cayera detrás alguno de los actos más protervos y oscuros de la administración pública, militar, policial y civil. Cuando la gente conozca la auditoría a la Policía Nacional, que se hará pública, tendrá una idea aproximada del verdadero despojo, del desorden
y del robo público legitimado. Pero cuando la gente conozca otras auditorías que deberán de hacerse públicas en los días por venir, también se dará cuenta cómo los recursos públicos, salidos del sacrificio, del dolor y del empeño de todos los dominicanos, iban destinados, en algunos casos, a engrosar y aumentar el patrimonio y las cuentas de 2 o 3 personas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo hemos alcanzado este punto de descomposición y de bochorno público que embarra por completo la imagen de la administración pública y de los hombres que deben conducir los destinos en sus diferentes esferas de la nación? ¿Cómo llegamos hasta aquí, señores? ¿Cómo pasó todo esto sin que hubiese o una explosión o el llamado al menos de una voz disidente dentro de un sistema unificado y homogenizado en el robo, en la depredación y en la corrupción? ¿Cómo hemos tocado este punto lastimoso de la descomposición y el engaño público como cultura? En términos muy llanos, ¿cómo diablos llegamos a este punto de desastre, así medio silencioso e hipócrita, sin que se le parara y se le pusiera freno a los desmanes y al desdén que las instituciones mostraron ante este descalabro del patrimonio público en manos de gente impúdica, sin valores humanos y solo con la ambición de enriquecerse a toda costa? Esto que está ocurriendo hoy es un pequeño soplo, un amago quizá trivial, un asomo ligero de también una pequeña esperanza de que las cosas a partir de entonces empiecen a cambiar poco a poco, palmo a palmo, centímetro a centímetro en nuestro país. En todo caso, si algo no debemos tolerar ni proseguir es el curso tortuoso en el que las malas acciones sean convertidas en acciones cotidianas y acostumbradas y que no reciban ni siquiera el azote de la denuncia pública. Miren, como decía anteriormente, esto no empezó ayer ni antes de ayer. Ha sido un proceso largo de descomposición que nos ha colocado a los dominicanos dentro de los países más corruptos del hemisferio durante mucho tiempo. Todas las mediciones nos colocaban entre el quinto, el cuarto, el tercero y el octavo puesto entre los países más corruptos y dentro de los 3 primeros donde no había sanción, donde la impunidad era la reina. Solo México y algunos países de Centroamérica nos superaban en la impunidad. Países que atravesaron periodos lastimosos de su existencia por el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos criminales y por la impunidad que arropó a Centroamérica por las guerras intestinas que implosionaron durante la Guerra Fría. Pero después ningún país en condiciones mínimamente democráticas asumió la descomposición y el descalabro institucional sin sanción como los dominicanos. Esto ha significado miles y miles de millones de pesos sustraídos del patrimonio público, de los impuestos de los ciudadanos y de los recursos de todos los dominicanos. Esto ha significado un verdadero despojo, un azote contra la cosa pública, contra el dinero público, contra los bienes colectivos del país.
Así se enseñoreó un sistema político y un modelo de conducir la nación basado en el robo, la corrupción, la depredación y la corona que era la impunidad. Por eso, estos ejercicios y pequeños esfuerzos tienen un gran significado. Y el significado radica en que los dominicanos no debemos de tolerar nunca más que un régimen oprobioso de robo, de despojo, de corrupción y de impunidad vuelva a regir la vida pública de manera abrasante como ha acontecido en los últimos tiempos. Esto es una conquista de la ciudadanía dominicana, de usted y del otro que nos escucha y que comparte con nosotros. La inmensa mayoría del pueblo dominicano es honesto y es decente. Y se gana la vida dignamente con el esfuerzo de su trabajo, como dice la Biblia, con el sudor de su frente. Pero un puñado de gente se ha encargado de empañar y de alguna manera distorsionar el esfuerzo y el mérito para obtener ventajas y beneficios de manera pasmosa sobre bases puramente impunes, impúdicas y corrompidas. No crea que son esos solo los militares ni los policías. Hay decenas de ellos, de todos los grupos y en todos los periodos de los partidos políticos, que amontonaron patrimonio y riqueza en las sombras de la corrupción y de la impunidad. Duele, de todo corazón duele, tener que vivir en una sociedad donde el irrespeto a la ley, la corrupción, la ausencia de las instituciones y la impunidad crónica hayan reinado por tanto tiempo. Si nos trasladamos a aquel periodo en el que se respiró por primera vez el aire de la democracia, un gobierno votado por la inmensa mayoría y basado en la honestidad, el respeto a la ley, el respeto al trabajo, a las instituciones y a los valores fundamentales del civismo democrático, como fue el gobierno de Juan Bosch, nos damos cuenta que las mismas lacras que derrumbaron el gobierno y lo echaron abajo son las mismas lacras que hoy, de forma moderna y posmoderna, repiten sus conductas execrables, despreciables. ¿Por qué el ciudadano común debe respetar la ley y someterse a la legalidad? ¿Y por qué los que mandan y han mandado desbordan esos linderos y se convierten en faraones que barren con todo el aparato normativo y con todo el sistema de justicia? Honestamente, leer y ver algunas imágenes de estos casos solo hace corroborar y comprobar la sospecha colectiva de años en los que la gente pensaba que la podredumbre había reinado en todas las esferas y rincones de la administración pública, militar, policial y política. En términos muy sencillos, señores, este país inició una jornada que no debe detenerse, que no deberá nunca más repetirse de la forma odiosa en el que el lodazal y la descomposición eran premiados hipócritamente por los mismos aparatos que debieron de perseguir y establecer consecuencias, penas a aquellos que defraudan la ley y al pueblo dominicano. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Todos los años perdidos,
todos los recursos robados, todos los dolores que provoca un sistema corrompido, donde a la gente se le niegan los derechos y el robo público se convierte en despojo de derechos ciudadanos. Un coronel de la policía que gana menos de 100,000 pesos. Compra y compra bienes, solares, casas, apartamentos y hasta yates. Coño, y ningún aparato del Estado se da cuenta, ni el sistema de banco hipócrita, ni la Contraloría General de la República, ni Control Interno, ni las cámaras de cuentas que pasaron, ni el Ministerio Público de la Nación, ni la unidad de lavado de las instituciones, nadie se daba cuenta que un mequetrefe, económicamente hablando, estaba comprando y haciendo de todo, sin poseer la posibilidad ni los recursos para siquiera comprar una vaca. Y eso pasó en innumerables ocasiones. Y nadie, hipócritamente nadie miraba para allá. ¿Dónde estaban compras y contrataciones? Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República. ¿Dónde estaba la Procuraduría General de la República y los Ministerios Públicos de la Nación? ¿Dónde quedaron los servidores públicos que pagados por el pueblo debieron de velar por la función pública y por el uso de los recursos de un pueblo diezmado y empobrecido, entre otras razones, precisamente por las conductas maléficas de aquellos que llegan al poder para adueñarse de los recursos, del patrimonio y hasta del destino de los dominicanos? Hay mucha gente que lo mira solo con el espíritu morboso que despiertan las noticias escandalosas y no se puede ver así. No se puede quedar en la espectacularidad que hoy los medios y las redes sociales prohijan mediante la imagen y los textos que se echan a circular. No, señores, no se puede ver así. Nosotros hemos calificado como un tumor canceroso el robo y la corrupción y la impunidad como una metástasis que se expandió por todo el cuerpo social. Y créanme que la comparación cabe. Finalmente, ¿por qué una sociedad asume un nivel de subversión y de borramiento de los valores más comunes y originarios del vivir de forma civilizada? ¿Por qué una sociedad puede borrarlo? Son muchas las razones, pero no cabe duda que la gente replica los malos ejemplos de una manera casi indescriptible o impensable. Cuando los que gobiernan desde arriba se convierten en delincuentes, hay muy poco tramo y moral para exigirle a los de abajo y a los comunes. Porque la peor forma de corrupción es aquella que practican los que mandan y abusan del poder. Yo hoy, como un simple ciudadano, tengo la fe en que gane quien gane, pierda quien pierda, venga quien venga. La ciudadanía, el conglomerado nacional, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de razonar con mayor libertad y dominio, no permitamos nunca más que un modelo de vida basado en la descomposición y la anulación de los mejores valores ciudadanos vuelva a instaurarse impunemente en nuestro país, Isidro. Rumbo de la mañana.